Muy buena gente, bueno, espero que se encuentren muy bien por acá Citizen Tech. Bueno, ha llegado el momento de probar la primera versión del server meshing estático, así se indica en las notas del parche lanzado para Evocatis. Esto se estuvo probando durante unas 4 horas en la sección de Tech Preview del launcher y contó con la inclusión de 2 sistemas planetarios, me refiero a Pyro y Stanton. Este avance sin dudas marca un hito significativo en el desarrollo del juego y generó una gran expectativa en todos. Tanto Pyro como Stanton formaron parte del mismo shard, pero estuvieron en servidores diferentes. Si bien las expectativas fueron altas, bueno, han informado que los puntos de salto no estuvieron funcionales, ya que generaban un error importante el cual dejaba a todos los jugadores fuera del servidor. Así que si estos querían elegir entre ir de Stanton a Pyro, bueno, debían salir al menú principal y allí seleccionar el sistema al cual querían ir. Cada sistema alcanzó una capacidad de 100 jugadores, llegando de esta manera a los 200 jugadores en total en un mismo shard. Esta prueba se basó en aspectos técnicos, buscando recopilar datos para mejorar el equilibrio y la estabilidad del juego. Otro dato a tener en cuenta es que el chat, en teoría, y según lo han informado diversos leaks, ha sido global durante esta serie de pruebas del server meshing, y cuando digo global se entiende que a pesar de estar en servidores diferentes, los 200 jugadores pudieron leerse unos a otros, ya que formaban parte del mismo shard. También para destacar es que la capa de replicación estuvo en funcionamiento, y el detalle acá es que se ha reducido el tiempo de recuperación de forma significativa. Esta implementación del server meshing estático, aunque es una versión muy temprana, representa un hito importante en el desarrollo de Star Citizen, permitiendo la separación de sistemas y la interacción de múltiples jugadores en un mismo shard. Lógicamente, aunque es posible que no se aprecien cambios drásticos en lo inmediato, esta prueba sienta las bases para mejoras futuras en el juego. Ahora, si sos nuevo en Star Citizen o estás por sumarte y no sabes lo que es el server meshing, déjame explicártelo rápidamente con algunos ejemplos. Básicamente, Star Citizen funciona a base de contenedores. Todo lo que veas dentro del universo persistente se encuentra dentro de los mismos, desde las estrellas hasta las rocas, todo, absolutamente todo, organizado de forma jerárquica. Por ejemplo, mira, Stanton, uno de los sistemas que tiene Star Citizen, podría ser un contenedor de objetos que contiene una estrella, planetas, y a su vez cada planeta es un contenedor de objetos que contiene entidades específicas como lunas, asteroides o estaciones. Este sistema se replica a una escala más pequeña, donde cada estación es también un contenedor de objetos que contiene otras entidades como las diferentes partes que componen la estación. Estas entidades pueden ser estáticas, como planeta y estaciones por ejemplo, o dinámicas, como los NPCs, jugadores o naves. Ahora bien, para evitar toda la complejidad del sistema de una vez, se utiliza el concepto de streaming de objetos. Esto, por ejemplo, permite cargar entidades de manera individual cuando el servidor se inicia. A medida que un jugador se mueve, las entidades visibles para él se cargan y se replican hacia el lado del cliente. Cuando las entidades ya no están dentro de lo que es la burbuja del streaming del cliente, ahí se descargan. Este proceso de carga y descarga se realiza mediante el Server Side Object Container Streaming, o lo que se conoce tradicionalmente como el SS o CS, donde el servidor controla la carga y descarga de entidades en el cliente. Sí, parece todo un lío lo que te estoy explicando, pero vamos a seguir adelante. Sin embargo, el problema, acá surge cuando se intenta escalar este sistema para lo que es un MMO real, ya que cargar todo el sistema de una vez sería muy costoso en cuanto a recursos se refiere. Acá es donde entra en juego el famoso server meshing. La idea es permitir que varios servidores trabajen juntos para distribuir la carga. Si un servidor no puede manejar un sistema completo, varios servidores deberían colaborar para proporcionar más potencia de procesamiento. Aunque la teoría parece bastante sencilla, en la práctica es realmente un desafío sincronizar el estado de múltiples servidores de manera eficiente.
Por esto, para saltar este problema, se introduce la replicación de entidades y la capa de replicación. Esta capa de replicación tiene la responsabilidad de guardar el estado de todas las entidades en memoria y replicar su estado a clientes y nodos de servidores. Cada nodo de servidor se conecta a esta capa de replicación y se convierte en un nodo de lo que es el server meshing, trabajando por supuesto en conjunto. Cada servidor carga entidades alrededor de él, lo que mejora el rendimiento. La sincronización de datos se maneja a través de la capa de replicación que comunica tanto con clientes como con los nodos del servidor. Toda esta nueva arquitectura que están probando, que se está desarrollando, va a permitir ir superando limitaciones en cuanto, por ejemplo, a lo que es la cantidad de jugadores por servidor y aumentar así significativamente esta cantidad en un mismo entorno. Luego también está el tema de las bases de datos, pero bueno, no vamos a ir más allá para no extender tanto este video. Así que en resumen, el server meshing es literalmente la salvación, el salvoconducto para que Star Citizen alcance el éxito y podría decir madure como un verdadero MMO. Así que bueno gente, si llegaron hasta acá, muchas gracias, espero que este video les haya servido, gustado e informado. Ya saben, como siempre les digo, pueden dejar su like para valorar el contenido del canal, también su comentario y los invito a suscribirse, bueno, si es que aún no lo han hecho. Hasta acá llegamos hoy, así que me retiro deseándoles a todos una muy buena y gran vida. Como siempre les digo, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.